Bueno, seguimos con Roberto Chapapietra, el Chapa, Scapiapietra. Ya dije cualquier cosa de tu apellido, no importa. Ricardo, no sé si tenés algún comentario. Prende el micrófono. No, decía que yo me quedé reenganchado, sinceramente. Quiero seguir escuchando de esos lanceros afro que cruzaron la frontera con Artigas. Yo lo que tenía guardado en mi memoria, que los charrúas lo acompañaron hasta la frontera y se quedaron en el territorio. Y nunca supe esto. Y que bueno, una historia bastante importante. Hablamos de muchas personas, ¿no? Y después recuerdo también una tapa de diario que hablaba cuando murió Artigas que concurrieron solamente 4 personas, ¿no? Y bueno, esta realidad cambia todo. Como mostramos al principio, ese audio que anticipaba la canción A Don José de la Noná Carrero, Uruguay se hizo con los traidores de Artigas, ¿no? Con el interés de Inglaterra para meter a un país entre dos gigantes, de Argentina y Brasil, tema puerto, por conveniencia de los ingleses aparece Uruguay, ¿no? Y lo forjan todos los traidores de Artigas. Entonces, tener más conocimiento de ese momento de Artigas que llega al Paraguay, a mí sinceramente me encanta y bueno, quiero escucharlo. Gracias, Ricardo. Sí, es en parte. Yo trato de hablar con documentación, ¿no? Y no solo la realidad, ¿no? Se estoy hablando de documentos, es todo comprobable. En su momento, a veces yo estoy escribiendo hace muchos años, tuve algunos percances hace un par de años atrás con el tema de tecnología. Vuelvo otra vez pero también es un proceso de cada uno. Yo no, me tomo mis tiempos. Sé que voy a lograrlo, lanzar algún material en algún momento, pero Artigas no es un tema de que escribís 2 días y nada. Realmente llevo muchos años acá y siempre aparece algo y vas relacionando y vas aprendiendo y uno va creciendo. Yo creo que se trata de reconstruir y ¿cómo diría? Reconstruir, recuperar esa conciencia colectiva, digamos, ¿no? Pasaría por eso, ¿no? Y por reparar también, ¿no? Hiciste referencia a 2 materiales que también los he revisionado. Revisionar es parte de eso, ¿no? De mi trabajo, digamos, de lo que siento como labor, como sentido. Ese diario es un periódico que salió, hoy por hoy, de tanto como sabemos muy bien, que cuando repetís una mentira muchas veces se vuelve de realidad, y así funcionan un poco las redes sociales y las campañas políticas. Ese periodo, eso que vos viste ahí, es una nota de un periódico, en realidad desde el año 1981, por ahí el diario País recopiló varios artículos y creó esa historia y ahora se toma como real. No hay absolutamente nada, o sea, aparte si lo analizás un poquito, las fechas están mal, el periódico, no había periódico. Miren qué loco, miren lo que te voy a cantar, Ricardo. Ayer, 20 de agosto, se cumplieron unos 170 años de las exequias de Artigas, vamos a decir la repatriación entre comillas, ¿no? Fíjate vos, ¿no? Yo para mí Artigas falleció un día, miren lo que les voy a contar, Artigas falleció un día 22 de septiembre, ¿no? Un día 23. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología hoy podemos ver el libro de la iglesia de la Recoleta, que en esos años el cementerio era muy nuevo, entonces vos tenés que ir ahí, fijarte a ver, está digitalizado hoy por hoy, ver cómo se construyó, cuáles son los estatutos, cómo se regía, ahí te va a decir quién iba por un lado, quién iba para el otro. Ese lugar de la Recoleta era de unos
había una curia en el lugar, pero realmente la iglesia se construye en esos años, 55, 52, no se sabe bien cuándo se empieza a construir, pero sí el cementerio estaba ahí al lado. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro, por ejemplo, vos ves el libro, lo ves todos los días, Ricardo, y te dice, el cura Cornelio Contreras te dice, hoy enterré a fulano, mengano, sultano, a última hora del día, va anotando, entierra uno y anota, fulano, mengano, sultano. El día 23 de septiembre, él anota en el último, ves el libro, al lado izquierdo, abajo, la última persona es José Gervasio Artigas, de Artigas, extranjero, José Gervasio de Artigas, extranjero que vivía acá en Asunción. Lo anota, lo enterré hoy, o sea, 23 de septiembre. Acá, la semana pasada falleció uno de los descendientes de Lancero y acá todavía se siguen utilizando las funciones, un poco las lloronas, todo el rezo, todo. Yo no creo que tendría que decir 24, ¿entendés lo que te quiero decir? Ese periódico, por ejemplo, dice, es un periódico del país, no existía acá, el único periódico que existía acá en ese momento fue justamente cuando Artigas pasa a vivir a Asunción en 1845, Carlos Antonio López, presidente, que lo manda a traer, comienza con un periódico llamado El Paraguayo Independiente, era la única publicación que había. Y la necrosis del obituario de Artigas, el obituario, perdón, es del día 28-29, donde dice Artigas le gustaban los campos, papá. Dice falleció el 23, pero es porque tomaron nota ya de la fecha 23, pero está muy claro, aparte vos ves todos los días que el cura escribe. Ese día enterró 4 personas, una de ellas, o la última, era José Gervasio Artigas. Son 10 kilómetros casi entre donde vivía Artigas y la iglesia de la Recoleta. En aquel momento esa calle, hay fotos, hay imágenes, era intransitable, con una junta de bueyes, imposible. Y la otra de las cosas es que fue a la parte de la gente que era muy pobre, o sea, que era muy pobre, que no tenía. Y están los estatutos de la iglesia, quién tenía, que no. Fue al Campo Santo de los insurgentes, al cauce 26, número 3, por si alguien quiere jugar la quiniela, fue a ese lugar. Si hubiera tenido dinero, si hubiera acompañado a años, esto y lo otro, hubiera sido otra forma. Y mismo la placa, cuando se enteran años después, porque el Uruguay manda a alguien que no se sabe si al final era espía, ¿no? Porque estuvo un año instalado en el Paraguay, Estalinado Vega. Llegó en 1854, en el 55, el 20 de agosto, bueno, logra el Cornelio Contreras seguía en la iglesia, el cura, y hacen la exhumación de los restos, y bueno, ahí les pasan Carlos, Lima, los lijan, no sé, de todo, y se lo llevan. Fíjate vos que, Ricardo, nosotros, hoy lo comentaba en un grupo, el Uruguay, se entera de la muerte de Artigas, ¿sabes? La muerte de Artigas, por la gente de estas cosas también no las toca. Algunos sí lo pueden saber, pero están muy a fondo en el conocimiento. Está online, también lo pueden buscar en los archivos, pongan archivos periódicos de Brasil. Está online. Brasil sí tenía un periódico, el Jornal de Comercio y el Jornal de la Tarde. En enero del 51 publican la muerte de Artigas, murió en estos días en la Nación del Paraguay, José Artigas, bla, 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 bla. Y en Uruguay no lo levantan, en Uruguay lo levantan un diario, un periódico de Concordia, que ahora no recuerdo el nombre, y a través del periódico de Concordia, están ligados con Salto o algo, es que bajó la noticia hasta Montevideo, y ahí, en febrero de 1851, el Uruguay se despertó sabiendo que José Gervasio Artigas había muerto. Es grosso. ¿Querés que te lo ponga en el idioma nuestro? Es fuerte, es muy fuerte. O sea, entonces, esa es la historia real, o sea, a las pruebas me remito, lo que te cuento es ese periódico del País del año 81 fue una colección que hicieron y bueno, no existía el diario El País el 24 de septiembre, no había internet, no había nada. Ponen era creo que una fecha el lunes, le pusieron el lunes 24 de septiembre, Artigas falleció ayer y lo acompañaron tanto. Ni con Paloma tenía como enterarte de una muerte reciente. La historia real es esta otra, pues te digo, hay alrededor de la imagen de Artigas se han creado mitos, leyendas, un montón de cosas. Y me parece importante, más que nada, que es lo que nos une, creo, un poco la amistad con Néstor, es ese tema de derechos, de justicia, de reparar, más que de la conciencia, de contar las cosas como son, o por lo menos aproximar a lo que son, porque hay gente que está viviendo la justicia por esta historia de Artigas, que sería extender muchísimo más,
que es parte de los lanceros, y de que el Estado de alguna forma no busque la foto. Si quieren quedar bien o ayudar, bueno, hay gente que necesita, gente humilde, que tiene una memoria colectiva, que sabe de dónde viene, quiénes son. Y ahora hay documentos también que les ayudan a ellos y a nosotros a comprender este contingente, para volver otra vez atrás antes de la pausa, de dónde venían. Yo te estaba comentando que las últimas batallas de Artigas ahora lo van apretando, lo van acorralando, por 6.000 pesos, o sea, 150, bueno, pero ese 6.000 pesos, $150, esos 6.000 pesos son de que hablaba en el inicio, en el audio que soltaste, era de la época de Posadas. Nosotros nos debemos acordar que Artigas estaba luchando contra Ramírez en las Guachas, que hoy hice referencia, un 13 de junio, y ese día don Frutos Rivera estaba escribiendo a Pancho Ramírez pidiendo el precio por su cabeza, que está, gente, por el que no conozca, está en el archivo Artigas, en el número 38, en el último volumen, están las dos cartas que están en la biblioteca de Corrientes, ¿no? Los archivos de Corrientes. Ese mismo día que Artigas estaba luchando a Ramírez, Frutuoso Rivera le había mandado una carta el día 6 y otra carta el día 13. Y tiene varias batallas. Ellos se ven la última vez las caras, creo que ahora no estoy recordando, porque tengo mucha cosa arriba, pero me parece que fue en Ábalos el 29, Ábalos cerca de Curzú, Cuatiá. Pero fueron varias batallas, un día tras otro, un día tras otro. En un momento, cuando pierde todo, pierde hasta Monterroso. Monterroso, no sé si fue el Mandisoví, pero también fue en ese recorrido del medio del Paraná, de la zona de Rosario Altala, que fueron las batallas subiendo, ¿no? Bordeando el río Uruguay, Curuzucateá, la zona de Mercedes, toda esa zona, hasta la Asunción del Cambaí, que es ahí en Montecaseros donde explicaba. En una pierde todo, que hasta Monterroso se queda, pasa a cumplir los mismos, de la misma forma que actuaba con Artigas, trabaja con Rivera, con Ramírez, con Pancho Ramírez, y narra el coronel, las memorias de Ramón Cáceres, que salieron como en el año 1860, por ahí, coronel que estaba con Artigas, que quedó con Ramírez. Nada, algunos de los hechos, sabemos un poco de purificación por Cáceres, alguna anécdota entre Lencina y que Artigas fumaba también, lo sabemos, lo cuenta Ramón Cáceres. Creo que Robertson también pasó por ahí, tiene alguna cosa, pero dice que bueno, que él se queda sin nadie. En una de las, hablando de charrúas, justo creo que estaba con el caciquillo en ese momento, en una que zafa, pero zafa mal, fue embaucado y zafa mal, y zafa con 12 personas. Y Ramón de Cáceres dice que, o sea, logra juntar para Asunción del Cambaí otras, no recuerdo ahora, creo que 800 personas. Pero claro, no tenían 800, armas, no tenían nada, las armas, los cañones, todo se lo había ganado Ramírez. Queda sin nada, y de esto hace, yo para no perderme con lo de Ricardo, la Asunción del Cambaí fue medio, se dispensó, estaba con Matías Abucú, que era un cacique, parte guaraní, parte de sus lanceros, de su ejército, y suben por el río, eso es lo que voy a contar ahora, pero suben. El tema es que hay algunos textos que no se entienden, porque decís, ¿cómo el otro tenían 200 personas y el otro tenían 800 y rajaron? Hay cosas que hay que todavía analizar, pero también tenían 200, pero tenían armas, y los otros 800 no tenían nada, son una lanza, una boleadora, de repente, hay que entender un poco eso también. Ahora, ¿cómo sabemos que dónde cruzó y todo eso? Bueno, hay una carta que aparece unos días después del cruce que le escribe Nardo, que era un oficial de Yaguareté Corá, que ahora no me acuerdo, se llama Concepción, cerca de Liberal, medio Corrientes, que dice, Artigas cruzó el día 5, le escribe, la carta está online, pueden buscarlo en el Archivo Nacional de Lana, donde narra que Artigas cruzó el día 5 al Paraguay, Pero un año después, Ricardo, volviendo un poco a lo que estabas comentando, un año después en el lugar se instala para algunos espías, pero era una persona muy conocida que era Bonpland. Bonpland llegó a América con Rudolf, eso. Era para hacer bueno, Bonpland fue el que trabajó más que nada la yerba mate. Vamos a ponerle, hacía registro de plantas, de botánico, ¿no?
traer plantas, de todo lo que hacía, y bueno. Y Bonpland es el que narra que justo cuando llegas al lugar donde cruzó Artigas, que es Santa Ana, que es cerca de San Ignacio, donde tiene la casa de Horacio Quiroga, cuando llega a Santa Ana, parte del contingente que él contrata para trabajar con la hierba era el parte de los artigueños. Obviamente hay cartas después, como yo les decía, en Archivo Francia, donde narra la persecución de esos artigueños en esas instancias de esa época, 1821, y bueno, Bonpland es detenido por el ejército de Gaspar Rodríguez de Francia y es traído hacia el Paraguay, vive ahí cerca de Santa Rosa de las Misiones, cerca del Paraná. No corrió con la suerte de Artigas, que ya vino más lejos, pero Bonpland estuvo muchos años ahí. Y es él el que cuenta que parte de su gente que quedó del otro lado del río, porque Decod afirma esto, Decod que estaba contando en su folleto de campamento La Virtud, que salió en 1930, comenta esto, que no cruzó con todo el contingente, que hubo gente que quedó del otro lado, que cruzaron en lanchones y hubo gente que quedó del otro lado. Y bueno, esa gente quedó ahí hasta que viene Bonpland un tiempo después, nos llegó un año después, contrata un poco a esa gente, por lugares que estaban arrasados, destruidos. Hechos miércoles, como Candelaria ahí donde cruza Artigas, Candelaria, del otro lado es Campichuelo, Candelaria, que es un lugar que no se va, no se hace turismo en Candelaria. En Candelaria hay un busto de Artigas, en Candelaria, en Santa Ana, en Argentina, en septiembre es el mes de Artigas por decreto, ahora están por traer otro busto más, hay busto en Candelaria, hay busto en Garupá, o sea, hay busto en Posada se llama la capital de Misiones, es para matarse, ¿no? Pero bueno, es para matarse, claro, sí, hablando de los 6.000 pesos que estamos pidiendo hoy, es algo que el misionero, es algo, le gusta la canción de la Bajada Vieja, pero ese tema lo tiene acá, porque Posada sigue teniendo una bandera artiguista, o sea, una bandera con los 3 colores de Artigas. Le decía, bueno, cruza ahí en Candelaria, para el lado paraguayo, en Campichuelo, que muchos años antes había cruzado su primo que falleció en San José, había entrado con Belgrano. Belgrano narra que cruzó en un bote de cuero, me había hecho una cosa de cuero y cruzó que era muy bravo. Y fue uno de los que después de ahí, en 1811, se vuelve y un mes después muere en San José, creo. Muere porque se le pudrió la pierna, tuvo una herida de guerra y no se cuidó, no había en su momento. Pero cruza ahí y demora unos 10 días, ahí fue desarmado de todo y cruza. Y sabemos, como te digo, como le dice Decod, que había más o menos 80 personas, algunos fueron dispersos, yo ya he buscado la gente, los lugares, dispersos en las misiones, en los pueblos de las misiones, y 44 personas sabemos que llegan por esa carta de Francisco Candia, que era uno de los usares, el jefe en ese momento, que fue el que tuvo la tarea de traerlo ahora. Ayer, por ejemplo, un día donde también se instalan cosas, Ricardo, ayer era 20 de agosto, 20 de agosto, fuera de la exhumación, está instalado como el periódico que Artigas escribió la carta para pedir asilo a Francia. Nosotros tenemos que considerar que entre Asunción del Cambaí y Santa Ana estamos hablando de casi 500 kilómetros. Y entre Santa Ana, cruzando el Paraná, digamos, ahí en Candelaria y Asunción, estamos hablando de casi 400 kilómetros. No llegamos a 900 kilómetros. Pero si Artigas un día 15 tiene una última batalla y empieza a bordear, porque esa es otra historia, la gente pensaba que iba por el Iberay, pero ahora voy a volver al tema de los lanceros para entender por dónde fue Artigas. Artigas subió bordeando el río Uruguay, que eran tierras de Matías Abucú, las conocía muy bien. Recuerden que Yapeyú era el camino que va a Yapeyú y haces un poquitito más y ya estás en la frontera con Posadas. Yapeyú era donde Artigas también fue nombrado en el 11 cuando estaba en la Reducta, fue jefe de Yapeyú. Esa estancia de Yapeyú venía desde allá hasta el Río Negro, donde nació San Martín, ¿no? Yapeyú, entonces, había camino ahí, bordeando el río Uruguay. Es donde nació San Martín, supuestamente, ¿no? Pero donde estaba. En aquel tiempo, Roberto, existía Yapeyú, o sea, Cambaí, Yapeyú. Cambaí en ese momento era un pueblo efímero que era capital de las misiones. Quiero recordar que Corrientes no era todo, era todo Misiones, Corrientes, ahora es el territorio de Corrientes en algunos lugares, pero en ese momento eran las Misiones como es Misiones. La provincia de Misiones, claro. Y Cambaí era en ese momento un pueblo que ya no existe, creo que hay algunos rastros o algo, era la capital.
de las misiones. Hay restos de la capilla. De la capilla. Ah, mirá vos. Sí, yo creo que vi alguna vez unas fotos o algo. De un lugar que me gustaría mucho hacer un trabajo, ir, conocer por lo menos. Que Y tendría que después, estar bueno, reconocido. vendría, o sea, para ubicar a la gente más o menos, Cambaí está cerca del actual Monte Caseros. Monte Casero. Después viene Yapeyú, o sea, Paso de los Libres no Sí, en existía realidad todavía en ese al cual momento. pasó los libres, claro, claro, sí. No existía en ese momento todavía, o no estaba desarrollado ni, o sea, quizá apenas poblado. Uh-huh. Después La Cruz, que es otra población misionera, y después viene Santo Tomé, y ya después llegás al Paraguay. Claro, es muy cerca. Yo, yo lo que Y no me hay quiero una cosa olvidar. importante Sí. ahí, Roberto, que yo quisiera de algún modo complementar, ¿no? Que las fuerzas navales federales de Artigas, que estaban en el Paraná, comandadas por Campbell, Pedro Campbell, Peter Campbell, El Colorado fueron Campbell, el Colorado derrotadas. Pedro. El Colorado El, Pedro. exacto, el Colorado. Estas fuerzas fueron derrotadas en el transcurso del Paraná, o sea, primero Campbell gana en Goya, pero después un poco más al norte, en Ensenada, si mal no recuerdo, ahí son derrotadas, que era el camino que pretendía agarrar, o sea, Campbell, digamos, iba a liberar un poco la situación del Paraná, Sí, sí. para que Artigas pudiera progresar por ahí y llegar a Corrientes, donde el gobernador de Corrientes, Méndez, tenía fuerza e influencia. Sí, sí, sí. Ahora, al ser derrotado Campbell y Artigas, al ser derrotado en Ábalos, y al existir en el medio entre lo que es el Paraná y el Uruguay, en esa zona al norte de Ábalos, lo que es el estero El estero Liberá. de Iberá, Liberá. exacto. O sea, imposible transitar por ahí. Es intransitable. Entonces, de ahí que, o sea, deja la opción del Paraná para poder llegar a Corrientes y toma el camino, ¿tá?, de la costa del río Uruguay. Correcto. Uno puede verlo eso, vos lo puedes ver después de enero y cuando empiezan estas batallas, estas campañas, últimas campañas, uno puede ver que Artigas se dirigía más que nada se dirigía hacia Santa Fe, diríamos, o algo de eso, y empieza a retroceder, empieza a perder fuerza, y empieza a retroceder y a subir, no va por ahí, para que la gente entienda, pues estamos hablando del Paraná, pero una cosa es el Paraná, donde estamos hablando que es allá arriba, el Paraná después baja, es una curva en Corrientes y baja, y es tipo paralelo con el Uruguay. Es una cosa donde cruzó Artigas y otra cosa es para explicarle a la gente que puede abrir un mapa de repente y darse cuenta, ¿no? Y Goya, que ya es paralelo al Uruguay, ¿no? Pero más abajo. Artigas cruza arriba. Se va derecho por Uruguay para arriba, y después te pasás al Paraná. Así, son pocos kilómetros, era la ruta que se utilizaba antes, había unos viejos caminos. Ahora lo que yo voy es a esa carta que le estaba comentando, que se instaló como real, que se fue Roa Bastos, en realidad, que crea una carta que no existe hoy. Si bien nunca se conoció la carta, si bien se puede haber perdido, alguien la puede haber visto, pero Roa Bastos, Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo, novelista literario, en 1974 por ahí lanza Yo el Supremo, y ahí da algunos ejemplos de cómo podría haber sido la carta, y hoy se toma por... Mismo hay una canción, el 20 de agosto, o sea, esa es... no, eso ya es de la exhumación, pero respecto a esta carta, el único que habla es Francia, y después en el proceso de Cabañas también hace una referencia que venía con una chaqueta colorada, dice Artigas, y no traía más nada. Pero yo lo que voy es al tema de, uno tiene que decir, bueno, vamos a analizar, a ver, el recorrido ahora lo sabemos, pero ahora voy a explicar por qué. Ahora, ¿cuántos días vos demorás a caballo? Vos estás un 15 de agosto en
casi por ahí, vamos a decirlo, ¿no? La punta de la Artigas. Y demoró un mes exacto porque el 14-15 de agosto, el 14-15 de septiembre entra en Asunción, o sea, 30 días después. Es prácticamente imposible que sacar ¿cómo lo demostrás que no es real? Y bueno, yo entiendo que había cruces de la noche que Artigas podía hacer con 120 kilómetros, 130, me han dicho que ha podido hacer de repente en un día, en una noche o algo, pero es mucho. Tenemos que entender, para mí esa carta, les voy a decir, para mí esa carta llegó por allá por el 28, 29, poder haberlo escrito, porque vos tenés que darle un chasque, tiene que venir hasta Asunción, hacer 400 kilómetros, un poco menos de lo que ya había hecho, recibir la orden que fue momentánea de Gaspar Rodríguez de Francia y volver otra vez hasta el Paraná y dar la autorización para cruzar. Para que nosotros sabemos que si cruzó el 5 y llegó el 15, tuvo 10 días para hacer casi 400 kilómetros. Hay que ver un promedio por día, ¿no? Unos 30, 40 kilómetros por día. 5 días, no. Pero el otro dato que nos entrega la historia ahora, parte de la investigación que estoy haciendo, que estoy realizando, es, para volver atrás y darle un poco más a Ricardo de lo que le gusta escuchar, es eso que te decía hoy de los archivos de los lanceros. Los lanceros se empiezan a casar. Comienzan a casarse después de la muerte de Gaspar Rodríguez de Francia, o sea, después de 1840. Y entonces, buscando, y con gente que también hace genealogía y todo, bueno, mira, acá hay esto, ya había encontrado un casamiento de Manuel Silva con Manuela Zamora, una pareja de lanceros muy conocida por su hijo, más que nada, y por allá aparecen las solicitudes de casamiento. Y gracias a las solicitudes de casamiento de varias de estas personas que fueron, en su momento encontraba las partidas de nacimiento, decían que eran compadres, los nombres, importante saber los nombres, ¿no? Pero más adelante, que justo Néstor vino hace unos años acá en el Paraguay a un conversatorio, y justo esos días se había encontrado, después más adelante encontré algunos materiales más que están ahí, no los he puesto todavía en un papel, pero están ahí acerca de, narran un poco las historias y de dónde venían. Y yo acá tengo algunas para contarles, aprovecho que estoy acá. Por ejemplo, acá en un casamiento de uno de ellos, dice, vive en San Lorenzo del Campo Grande, hace como 20 y tantos años que después de la exposición del excelentísimo señor presidente de la República en su momento, trataba de Leonel Pardo, para un poquito más, a ver si no me quiero perder, pero tengo varios. Lorenzo del Campo Grande, Soldado, María Mercedes, a ver que se me pierden. Quiero comentarles, algunos dicen, por ejemplo, les preguntan a los testigos, tienen que presentar testigos para casarse. Entonces le preguntan a Manuel Silva, y uno de los testigos dice, preguntado y habiéndose interrogado si conoce a Manuel Silva, de dónde lo conoce y qué tiempo hace, dijo que conoce a Manuel Silva y que le conoció en la costa del Uruguay. O sea, cuando hablamos de Uruguay siempre en la referencia hacia el río. Después tenemos acá otro documento que hace referencia a los lugares. Unos son, les voy a hablar mejor, uno es Santo Tomé, San Borja, y también hace referencia a quiénes eran sus amos y de dónde venían, que son, eso digo, acá por ejemplo dice, mire, a favor de José Acosta, moreno africano, este partido del Congo, a quien el juramento le hizo, o sea, en uno de los documentos son varios documentos, en uno dice que fueron traídos del África, siendo niños, por el Imperio del Brasil, y que se escaparon, cruzaron algunos por Santa Tomé, se juntaron Artigas, ¿no? Se juntan, acampan en Santa Ana y ingresan y van o sea, están destinados ya después, cuando viene esa orden, ellos ya están destinados a Laureltí, a la zona de Laureltí, que es a 2 leguas de Asunción, a 10 kilómetros de Asunción, donde están hasta ahora sus descendientes. Y son varios archivos, yo por eso tengo acá abierto un montón, pero contarles lleva un poco de tiempo de trabajo, pero está narrado en primera persona, dicen todos dónde se conocieron, dónde fueron. O sea, entonces ahí nosotros sabemos que ese trayecto bordeando el río Uruguay, tampoco puede haber sido tan rápido ni llegar en 5 días.
demoró un poco más, hubo gente que se le fue uniendo, como lo dijo Cáceres, Ramón de Cáceres, que la gente se le unía en el camino, como hay otros botánicos como Hilaire, francés, que también consulta a comunidades, creo que charrúas, y le dicen que, o sea, no puede entender él por qué la gente se iba con Artigas. Los niños, a una niña, a un niño le pregunta aborigen y no puede entender, fascinante, están los textos están. Entonces nosotros ahí entendemos, yo ahí entiendo que ese contingente que entra, porque piensen lo que les dije hace un rato, quedó con 12 personas. Se les junta gente en el camino. El camino, yo no quiero pecar de respetuoso, ¿no? Pero no es precisamente desde Isla de Flores, en Montevideo, tocando, porque estamos viendo, y muchas cosas te las puedo mostrar de dentro, pero estamos viendo que es un grupo de personas que se juntan a él en el camino. Tenemos que entender que el territorio hacia el sur estaba bloqueado. Es donde estaban todas las fuerzas de Pancho Ramírez y todos esos detractores, como decía Ricardo hoy. O sea, no puedo entender que había un frente, porque es entender eso, entender que el oriental o el lancés, primero el oriental, pero vamos a pensar que es patria grande. Hay que empezar a tratar de sacarse ese Estado-nación patria del coso. La gente que se unió a Artigas nació dentro de un virreinato del Perú, después del virreinato de Río Plata, luchó con Fulgencio Yegros, que nació acá en Asunción, pero eran todos para España, era un pueblo español, ¿no? Era un virreinato, perteneciente a España. Hay que entender eso, la visión de él no conoció Artigas, la Argentina o el Paraguay. Bueno, el Paraguay independiente en cierta medida sí, claro que sí, pero el Uruguay al Uruguay no fue, el Uruguay no vivió, no estuvo, no quiso volver, no quiso regresar. La mirada de él es una mirada de patria grande, o sea, por eso se anexó tanto, ¿no? Vamos a entender eso primero. Entonces ponerse ese contingente de gente que venían escapados de Brasil, hoy tenemos los nombres también, sabemos que Francisco, dentro de la gente estaban de los Santos, y entiendo que Santos, por ejemplo, yo he buscado mucho en Alegrete, y sabemos que Chagas Santos era el que mandaba en la región en esa época, ¿no? El mariscal Chagas dos Santos. Entonces, posible que, porque unos declaran que su amo, o que escaparon de Francisco. Uno, por ejemplo, pienso que Santos puede ser de él, otro habla de Cabezas, y podemos encontrar el apellido Cabezas, lo tengo acá en Río Grande del Sur, Francisco Erancia Cabeza, hay Cabeza con S, la C brasileña con la A, tenemos apellidos Cabeza, Cabaza, algunos Cabezas en la zona, en Río Grande, en aquella época. O sea que de esa forma nosotros podemos ver, yo ya he investigado, pero podemos ver con archivos de la Vila Nova de Alegrete, hoy Vila Alegrete, Vila Nova Alegrete se llamaba en ese momento, ¿no? Vila Alegrete, de donde venía muchas de las personas que ingresaron con él, que siendo prácticamente adolescentes cruzaron, ¿no? Yo siento, porque decía hoy, porque claro, uno puede pensar, como yo pensé toda la vida, que de repente el contingente mayor vendría tocando desde Montevideo, pero, marchando con él, ¿no? Pero por lo menos yo quiero, con este tipo de investigación y trabajo, que son ellos mismos que lo están narrando, entiendo que ese grupo pequeño de personas, en los cuales está bien identificado, Francisco de los Santos, Pedro Pereira del Congo, que aparte dicen algunos recuerdan de dónde eran, otros dicen que no recuerdan ni siquiera su tribu, ni qué parte de África eran, pero eran niños. ¿Qué más? Manuel Silva, González, Gutiérrez, hay varios nombres y apellidos, ahora nombro los apellidos por arriba, pero esos apellidos sabemos que de repente correspondían o corresponden, como era una norma en aquel momento, que las personas esclavizadas tuvieran el apellido, no había registro del apellido de su amo. Entonces, pienso que de alguna forma algunos podrían tenerlo. Aparte corresponde con los apellidos de la gente que vivía en la región. Después fueron los Gularte, por ejemplo, fueron los mayores, que fue presidente, fueron los mayores esclavistas también de esa zona de Río Grande, que vienen desde ahí, desde Yapeyú, y bajan hasta la frontera actual, ¿no? Y de Cerro Largo, hasta ahí venían las tierras de los Gularte. Juan Gularte era de San Borja. Claro, todo desde allá, yo tengo realizado mi ADN y yo ya había buscado así, encontrar, y decía, ¿será que soy Gularte?
Bueno, la familia de Marta Gularte, vos ves, uno piensa, miren cómo son las cosas. La familia Gularte, que hoy es un símbolo del candombe, la familia Gularte es de Rivera, o sea, sus antepasados son de Brasil, son de esta gente, o sea, está más que comprobado. No tienen cuna de candombe, venían de una cuna de sal. Uno de los hijos de Marta falleció, que nació en Porto Alegre, por ejemplo. Y si ves, Jorginho nació en Porto Alegre, y la familia venían de esclavizados, era gente esclavizada en Río Grande del Sur, y te digo, son las familias Gularte. Y yo tengo compañeras afroactivistas con las cuales he hablado, y digo, che, ¿vos sabés el nombre de tu abuela? Me dice una compañera, colega mayor ya, ¿no? Mayor, me dice, sí, era Gularte. Era. No te puedo creer. Sí, o sea, capaz que si se hace un ADN nosotros no tenemos nada que ver, pero sí el apellido, por el apellido, yo veo Gularte, cuando veo los registros de ADN donde me saltan de todas partes, la gente afro, salen en todas partes del mundo hay, pero son Gularte, o sea, ya sé que esa gente Gularte, esa línea Gularte sí tiene mi sangre, ¿no? Roberto, pero muy fantástico. Roberto, quiero pedirte algo. Yo pienso que voy a joder unos cuantos años más, ¿no? Pero Sierva mala. Tengo 60 años y yo lo que, sin querer presionarte para nada, me gustaría leer un libro tuyo sobre todo esto que nos estás contando, antes de partir. Wow. Yo sé que te lo tomaste sin apuro y como una gran pasión y en hacerlo, pero tenés información Sí. muy importante que hay mucha gente que le encantaría conocerla. Y vamos a hacer una pausita más, que ya no pasamos de media. No. Y en esta pausa te voy a compartir esto que es una denuncia al Estado uruguayo por el genocidio cometido a las charrúas, pero hecha una canción. Y bueno, al final le hicimos video con imágenes para que quede claro. Te la compartimos y seguimos en un instante contigo. ¿Vale? Uruguay está escondido en su historia de maldad, ocultando un genocidio, no puede estar en paz. Representantes opinan con total impunidad lo que sucede en otros pueblos sin tener autoridad. José Gervasio Artigas es su héroe nacional, traicionado por todos los que forjan Uruguay. Fue Fructuoso Rivera que lo quería matar, hay cartas de su puño y letra que lo han de demostrar. Traidor de todas las horas, de bando solía cambiar, hasta con los portugueses luchó contra los de acá. Es algo inaudito, no se puede tolerar que esta figura funesta sea héroe nacional. Genocida de charrúas, campea la impunidad. Este brutal asesino nos quiso exterminar. Fueron lanceros de Artigas, mostrándonos su lealtad. En las luchas de independencia lucharon por libertad. Cada gobierno que pasa esconde esta gran verdad. La negación y el silencio se llama complicidad. Son cómplices de genocidio, con nada de humanidad, también de culturicidio y querernos exterminar. Nuestro pueblo charrúa empieza en mantendrá por todos nuestros ancestros que osaron asesinar. Este es nuestro territorio y la tierra hablará, la historia hará justicia, basta de complicidad. Cada gobierno que pasa
mentirosa esconde esta gran verdad. La negación y el silencio se llama complicidad. Son cómplices de genocidio con nada de humanidad, también de culturicidio y querernos exterminar. Nuestro pueblo charrúa empiece mantendrá por todos nuestros ancestros que osaron asesinar. Este es nuestro territorio y la tierra hablará, la historia hará justicia. Basta de complicidad, basta de complicidad, basta de complicidad. Qué fantástico. ¿Cuándo se va a reparar todo eso? Y seguimos en la lucha. ¿Cuándo se va a reparar? Nunca acabar, ¿eh? Tratando de hacer comunicación, decir la verdad histórica, y bueno, y este programa es parte de eso también contigo, Roberto. Sí, sí, sí.